Todos y cada uno de nosotros estamos expuestos a situaciones de riesgo que se pueden presentar durante nuestra vida cotidiana y que resultan difíciles al momento de enfrentarlas. Ser víctima de robo, secuestro, entre otros hechos delictivos, sin duda, genera una situación de adrenalina donde muchas veces no sabemos cómo actuar. ¿Quieren saber cuál es la forma correcta? Acompáñenos a descubrirlo. Rostros del Crimen está apegado a hechos estrictamente reales. No hay recreaciones ni dramatizaciones. Sus protagonistas hablan desde el rigor del suceso. Las bandas criminales en el país operan de diferentes maneras. En los últimos meses hemos visto cómo estos grupos delictivos se enfrentan entre ellos e incluso con los cuerpos de seguridad del Estado para tomar el control de diversas zonas populares en el país. Estas situaciones generan angustia y desespero en las personas que transitan por la zona donde ocurren los hechos. Hay una serie de megabandas criminales que hoy en día dominan parte del territorio nacional. Eso es una realidad que sufren muchísimos venezolanos día a día. Cuando se encuentra en medio de un enfrentamiento, bien sea entre bandas o entre grupos criminales y funcionarios policiales, debe buscar la manera de resguardar su vida. Debe tratar de resguardarse detrás de un vehículo o detrás de un sitio donde usted se pueda sentir, digamos, que las balas no lo podrían alcanzar. Debe tirarse al piso, porque las balas regularmente van a mediana altura o a alta altura, y tratar de no incurrir en el riesgo de intentar grabar la situación. Hoy en día todo el mundo tiene un celular y podría haber la tentación de grabar lo que está ocurriendo, pero eso lo pondría en riesgo a esa persona. Es muy importante saber que aunque en algunos casos se escuchan las detonaciones a la distancia media o lejos de donde se encuentra, se deben tomar todas las previsiones. Es importante también recordar que en la mayoría de los casos son utilizadas armas largas que tienen un mayor alcance kilométrico. Si lamentablemente lo llega a tomar un enfrentamiento y usted está dentro de su vehículo, debe apagar el vehículo, lanzarse al piso del mismo, lo mismo, tratar de no grabar, no caer en la tentación de grabar lo que está ocurriendo, porque pondría en riesgo su vida aún más de la situación que se está presentando, y tampoco caer en la tentación de salir corriendo del vehículo, porque muchas veces podría ser confundido con uno de los individuos o de los delincuentes que están siendo protagonistas de ese enfrentamiento. Entonces, la recomendación sería quedarse dentro del vehículo, sobre todo si no hay un lugar cercano a donde resguardarse, ¿no? Lo otro, tratar en lo posible de mantener la calma y no caer en desesperación, porque la desesperación regularmente en estas situaciones podría colocarlo aún en un mayor riesgo. Estar en medio de una situación como esta no resulta fácil. Los nervios siempre se hacen presentes, pero se debe mantener la calma para poder manejar la situación, aún más cuando se encuentran menores de edad. Tratar de que los niños también vayan al piso del vehículo y tratar de poner el cuerpo del adulto encima de los niños para tratar de protegerlos, ¿no? De la medida de lo posible. Estar atento a los sonidos puede ayudar al momento de saber hacia dónde nos podemos dirigir para resguardarnos. Si las detonaciones son frente al vehículo, lo recomendable es pararse en la parte de atrás y viceversa. Estando dentro de una vivienda, también existe el riesgo de que algunas de estas detonaciones penetren una ventana, pared o techo, sobre todo en estas zonas populares donde con mayor frecuencia ocurren este tipo de eventos. Previamente a que se inicie un enfrentamiento, debe ya tener previsto cuál es el lugar de la casa más seguro ante estas situaciones. Debería ser un lugar
sin grandes ventanas o sin ventanas, y debería ser un lugar que esté del lado contrario a donde regularmente se inician los enfrentamientos. Si hay niños en la casa, yo creo que debería también conversarse previamente y tener, vamos a decir, las instrucciones dadas de qué hacer cuando se comiencen a escucharlos, tirarse al piso, alejarse de las ventanas, ir al sitio de mayor seguridad que ya previamente debe estar determinado. En segundo lugar, no caer en la tentación, repito, de grabar lo que está ocurriendo. Los adultos no deberían ponerse en riesgo y sacar un celular y ponerse en la ventana y caer en esa tentación de grabar el enfrentamiento que se esté presentando. La actuación policial resulta importante cuando se presentan estos enfrentamientos. Los funcionarios deben resguardar la vida de los ciudadanos que resultan víctimas directas e indirectas de estas situaciones. Entre responderle a unos delincuentes en un sitio lleno de personas o, vamos a decir, o por un lado tratar de resguardar la vida o no ponerle en peligro de los ciudadanos, yo creo que deben optar por esta última alternativa, porque es altamente peligroso, por ejemplo, en horas del día, en un sitio transitado por personas, a pie o en vehículos, darle continuidad a un enfrentamiento con delincuentes. Entonces yo creo que ahí la autoridad tendría que sopesar esas dos cosas, ¿no? La obligación de enfrentar a la delincuencia, pero por el otro lado no poner en riesgo la vida, la integridad física de personas inocentes que pudieran estar en los alrededores. Lo ideal también sería contar con policías entrenados en este tipo de situaciones y que sepan qué hacer desde el punto de vista de protocolos que deberían ser hechos en los distintos cuerpos de policía y no dejar a la discrecionalidad de un funcionario qué hacer en una situación como esa. Es decir, todo eso debería estar ya previsto y diseñado dentro de los cuerpos policiales. Las alcabalas policiales que están distribuidas a lo largo y ancho del país generan muchas dudas en la ciudadanía. No resulta fácil saber si estas son autorizadas. En la actualidad es difícil reconocer si una alcabala es verdadera o es falsa. Producto de que no se está cumpliendo con una resolución del Ministerio de Interior y Justicia y luego también ratificada y ampliada por el Ministerio de la Defensa, que señala que las alcabalas deben cumplir con una serie de requisitos. Por ejemplo, debe estar una patrulla o debe estar dos motos del organismo que esté instalando esas alcabalas. Debe haber un aviso luminoso que señale o que indique que la alcabala está próxima o de que se trata de una alcabala oficial. Esas alcabalas deberían ser notificadas o al Ministerio de Interior y Justicia según una resolución o entiendo que a la SODI en otra. Es decir, que no pueden montarse por el libre albedrío de los funcionarios. Ante la sospecha de una falsa alcabala es importante la denuncia. Esto puede ayudar a prevenir que otras personas sean víctimas de robo, extorsión e incluso de un secuestro. Lo ideal sería notificar evidentemente a las instituciones correspondientes. Se supone que el territorio nacional está dividido en cuadrantes y que esos cuadrantes deben tener un número telefónico al cual llamar si se presenta una situación como esta. El asunto es que mucha gente señala que esos números no son atendidos en la mayoría de las oportunidades y que esos cuadrantes realmente no están funcionando de manera correcta. Ahora, pero eso desde el punto de vista teórico es lo que se debe hacer. Notificar al 6CPC, notificar a la policía local, tratar de tener el número telefónico de una institución del sistema de justicia a la cual denunciar que esa alcabala está siendo puesta allí de manera ilegal y que podría tratarse de delincuentes. Entre las situaciones de riesgo que expondremos esta noche tenemos la toma de rehenes. Cuando se da este tipo de situaciones, él o los delincuentes piden ciertas exigencias con el fin de conseguir su libertad. Las tomas de rehenes son situaciones
muy peligrosas y situaciones sobre todo que en muchos casos no sabemos cómo va a ser el desenlace. Hay desenlaces que son felices, llamarlo de una manera, pero hay desenlaces que son muy fatales, tanto para los rehenes, para los secuestradores y los cuerpos policiales. Es una situación que realmente existen probabilidades de que algo salga mal, no se tenga una planificación o no se tenga el equipo adecuado y los aspectos, los elementos que hacen fracasar una operación de este tipo. La mayoría de las situaciones de rehenes que se dieron en Venezuela iniciaron en medio de un robo. Al verse rodeada por la policía, ellos deciden tomar a alguna persona para empezar a negociar su vida, su libertad a través de la persona que tienen aprendida. Lo hacen por una manera para obligar al Estado, a los órganos policiales, a doblegarse ante sus peticiones. Y es allí donde hay que negociar, hay que tener gente especializada para que se dé ese tipo de negociación y se puedan liberar a estos rehenes y también poder apresar a estas personas que han cometido este delito, porque realmente previo a ese evento se han quebrantado las normas jurídicas establecidas en los países. Entre las situaciones de riesgo que expondremos esta noche tenemos la toma de rehenes. Cuando se da este tipo de situaciones, él o los delincuentes piden ciertas exigencias con el fin de conseguir su libertad. Lo recomendable ante este tipo de situaciones es mantener la calma y seguir las indicaciones de los criminales. No ofrecer ningún tipo de resistencia, no tampoco dar información innecesaria sobre su condición, sus familiares, etcétera, sino tratar de llevar y dejar que las autoridades se encarguen, porque hay especialistas en estas áreas. El rehén debe tener una actitud, ¿verdad?, de cooperación en todo momento. El secuestrador, el terrorista, el delincuente, ya que él también se encuentra en un estado de estrés donde él le interesa mantenerse vivo a toda costa. Entonces mi recomendación es que colaboren tanto con la policía y a la hora de que exista la intervención armada de parte de las autoridades, señores, tírense al piso, traten de cubrirse, no pongan resistencia, no traten de ir a abrazar a un policía cuando se está haciendo una liberación, porque esto puede traer consecuencias fatales para los rehenes, para las víctimas. Cuando son varias las víctimas de situaciones de rehenes, es mucho más difícil para los delincuentes controlar la situación, por lo que toman una actitud más agresiva. Entre las personas que están privadas de su libertad y que están en peligro, es difícil porque hay gente que puede entrar en pánico, hay gente que de repente está en desacuerdo, hay otros que pueden creerse héroes en un momento determinado y otros que desean negociar, dialogar con los delincuentes, y esto puede traerle realmente un resultado negativo para las negociaciones que tienen que hacer las autoridades, en este caso los cuerpos policiales. Vuelvo, le digo, una situación muy complicada, pero lo que tienen que hacer es mantener la calma, tratar de cooperar con los delincuentes y tener una actitud muy pasiva en la situación que se está desarrollando. Cuando se da una situación de este tipo, los primeros que deberían llegar al lugar son los policías que están en la zona para acordonar el lugar del hecho y evaluar lo que está sucediendo. E inmediatamente darle aviso al órgano competente para este tipo de situaciones. Hoy en día tenemos una unidad de la Policía Nacional y tenemos el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas. Entonces, dentro de esta fila debe haber, y hay gente preparada primero para llegar a acordonar, distribuir el trabajo de las policías, el trabajo de la gente que va a estar en el sitio y tomar el control de la situación. Debe haber un negociador, se debe hacer una mesa de comando donde tiene que haber gente que comience allí una negociación, tratar de bajar el estrés a los delincuentes, pero este puesto de comando tiene que también estar formado
por gente que haga trabajo de inteligencia, de recabar la información, e inclusive psicólogos. Debe haber por lo menos 2 negociadores. La presencia de estos 2 expertos es muy importante por si la negociación se extiende durante horas o días, como ha ocurrido en algunos casos. Recabar la mayor información posible del grupo, tanto de las personas que están cometiendo el delito como las personas que están siendo víctimas de parte de los delincuentes como rehenes. Entonces, es un trabajo arduo, realmente tiene que haber un grupo de negociadores, un grupo de analistas, y tiene que estar también la unidad táctica especializada en rescate de rehenes, por si se da la situación de que tengan que hacer una entrada dinámica, forzada, porque las negociaciones no resultaron, o porque los delincuentes en un momento determinado decidieron acabar con la vida de los rehenes, y esa acción debe ser neutralizada. Este tipo de situaciones resulta muy riesgoso tanto para los rehenes como para los cuerpos de seguridad, cuyo objetivo principal es preservar la vida de los rehenes. Y Venezuela tiene gente preparada, ya que hemos tenido experiencias muy malas y se ha ido mejorando en cuanto a la preparación de estos grupos, tanto de negociadores como de tácticos, para resolver la acción que se pueda presentar en cada momento. Otro delito que se presenta con mucha frecuencia en el país es el secuestro. Ser sometido a la fuerza y movilizado a otro lugar donde ellos tengan el completo poder sobre la víctima, el estar en cautiverio por horas, días, meses e incluso años genera mucha incertidumbre y una cantidad de emociones en las víctimas. Este tipo de situaciones va a depender mayoritariamente de la organización delictiva que cometa el delito. Estamos hablando de lo que llamamos los principiantes, que son los que se dedican al secuestro express. ¿El por qué el secuestro express? Porque no cuentan con una organización, una estructura organizativa que le permita mantener por largo periodo de tiempo a la víctima en cautiverio. Entonces lo que hacen es, una vez que logran aprender a la víctima, en el mismo vehículo de la víctima, las mantienen desplazándose por las principales arterias viales hasta que logran concretar el pago del rescate. En cambio, por supuesto, pues en los secuestros prolongados existe toda una estructura organizativa donde están las personas que se encargan de hacer el seguimiento, la vigilancia, los pegadores, los cuidadores, los llamadores y el cobrador. Es decir, opera como cualquier empresa organizativa. Los casos de secuestro que se conocen en el país en su mayoría son conocidos como económicos, porque los secuestradores lo que buscan es adquirir cierta cantidad de dinero a cambio de la víctima. Nuestra ley establece lo que es el secuestro express, que no debe de transcurrir un periodo mayor de 24 horas desde el momento en que la víctima ha sido capturada hasta el momento de la liberación, bien sea por rescate o por pago de dinero. Si durante estas 24 horas la víctima es rescatada, no se habla ya de un secuestro express, ¿sí?, no de un secuestro prolongado. Y por supuesto el secuestro prolongado pues es aquel que va de las 24 horas en adelante, que mantenga a la víctima en cautiverio. En materia de secuestro existe lo que es la prevención para evitar ser víctima de ello. Algo que nunca se debe olvidar es estar siempre atento al entorno y no confiar en que por ser en un lugar al que usted va regularmente está exento de la delincuencia. Mantenga un bajo perfil, no sea ostentoso. Hoy en día, pues bueno, tanto para evitar el delito de secuestro como el delito de robo, pues nadie puede andar en la calle luciendo joyas, relojes costosos, todo este tipo de prendas. Se recomienda que las personas siempre mantengan a su lado un equipo de comunicación, un radiotransmisor que le permita comunicarse de manera rápida con el exterior, con cualquier otra persona que le pueda brindar el apoyo en un momento determinado.
cuide y eduque a sus hijos dentro del contexto de la realidad actual de Venezuela. Es decir, no estamos para estar festejando, y valga la redundancia, ahorita que se nos acerca el periodo vacacional estudiantil. Es muy común ver a los jóvenes celebrando la salida, graduándose de bachilleres, graduándose en cualquier carrera universitaria, donde anteriormente se festejaba en las plazas, en cualquier lugar público. Esta situación tenemos que concientizar a nuestros hijos. Algo que los padres deben tener en cuenta es saber con qué personas se están relacionando sus hijos, quiénes son sus amistades, los lugares a donde se van a reunir y dónde se van a quedar. Emplear siempre claves predeterminadas con el grupo familiar que le permitan identificar ante un momento de peligro que pueda estar ocurriendo o que puedan presumir que hay una situación irregular. Al salir de compras, se recomienda que, sobre todo las mujeres que siempre acostumbran a cargar grandes paquetes, bolsas en los centros comerciales, cada vez que vayan haciendo la compra, se recomienda que vayan guardando el equipaje, las bolsas en su vehículo, para evitar estarse desplazando con paquetes dentro del lugar donde están haciendo las compras, con lo cual lógicamente es algo llamativo y están demostrando que tienen un poder elevado adquisitivo, lo cual las hace presa fácil para cualquier delincuente en materia de secuestro. Una recomendación constante es cambiar las rutas que se usan diariamente, al igual que las horas de llegada y de salida. Eviten tener en su billetera y cartera tarjetas de crédito de las de mayor límite bancario. Y tampoco es recomendable que en las tarjetas de presentación las personas coloquen el cargo que desempeñan dentro de la empresa, ya que lógicamente existen los pescadores y por fortuita o por caso fortuito pueden interceptar a cualquier persona, quizás para llevar a cabo un secuestro express, pero una vez que la tienen en su poder y revisan su cartera, entonces ven que es el presidente, el director de una empresa transnacional, por poner un ejemplo, y lógicamente lo que iba a hacer en un secuestro express se convierte en un secuestro prolongado, ya que estas son las personas que llamamos los pescadores, el delincuente. El delincuente sale a alta mar, lanza el anzuelo tratando de pescar una sardinita, y resulta que cuando jala, cuando ya tienen a la víctima en su poder, resulta que tienen un tiburón allí. Si transita a altas horas de la noche por zonas poco concurridas y es impactado por un vehículo, no se detenga. Si le lanzan algún objeto que pueda romper uno de los vidrios del vehículo, continúe lo más rápido posible. Esta es una treta que utilizan los delincuentes para obligar a que la persona se baje del vehículo, y una vez que se baja para a revisar qué es lo que le ha sucedido al vehículo, pues en ese momento es interceptada y secuestrada, es decir, ya queda a merced de los secuestradores. Tomar en cuenta las recomendaciones brindadas por los especialistas ayuda a no ser parte de las estadísticas. La privación de libertad por parte de los delincuentes le puede ocurrir a cualquier persona. Estos criminales tienden a estudiar cuál es el estatus social de la víctima. Si usted llega a ser víctima de este delito, es importante mantener la calma y tomar una conducta pasiva con los secuestradores. Procure establecer una buena comunicación con los sujetos. Coopere en la medida de lo posible con los mismos. Estimar el tiempo, la dirección y la distancia del viaje, tanto para el momento de la captura, es decir, el momento en que fue secuestrado, el momento del desplazamiento, al igual que al momento de la liberación, tratando de mantener un registro mental de los lugares, horas, fechas importantes. En caso de ser movido de lugares, trate de dejar alguna señalización donde va a estar o donde ha permanecido por algún espacio de tiempo. Los especialistas en materia de secuestro recomiendan a las víctimas pedir a los delincuentes ir al baño y así poder tener una visión del entorno donde se encuentran. Prestar especial atención auditiva en cuanto
a los ruidos internos del lugar de cautiverio, tales como las voces de las personas que están allí. Se puede ser identificado fácilmente un margariteño, de un maracucho, de un andino, de un colombiano. Entonces, prestar atención a las voces de las personas que están con ellos allí en el lugar, los cuidadores, la radio, qué emisora de radio se sintoniza, qué canal de televisión están sintonizando, al igual que los ruidos externos, es decir, la música, el paso de los vehículos ligeros, una vía rápida, una zona industrial, vehículos de carga, aeronaves, ruidos de playa, para que una vez que se encuentre en libertad le pueda servir de orientación toda esa información que va a aportar a los investigadores del caso. Procurar convencer a los secuestradores para que lo liberen mediante la negociación del dinero. Normalmente los cuidadores van a recibir una cantidad menor y puede resultar favorecido si lo convencen de que a cambio de su libertad se pueda ofrecer una mayor cantidad de dinero. Informar a los captores si tiene algún requerimiento especial, es decir, si necesita algún tratamiento médico, si necesita algún tipo de medicamento en especial, si sufre de algún impedimento físico, para que esto traten de atenderle en esa necesidad. Si se llegase a producir una acción de rescate por parte de los cuerpos policiales en el lugar donde se mantiene la víctima en cautiverio, se le recomienda a la víctima que en ese momento se lance al piso, permanezca allí apegado al suelo, para evitar ponerse en riesgo mediante esta acción policial. Una vez que ya todo se haya calmado, considere el momento oportuno y la manera como poder dar señales de que está vivo y de que es la víctima. La víctima, dependiendo de la actitud de sus cuidadores, puede optar por hacer creer al secuestrador que gusta de él para beneficio propio. Aprovechar el momento para simular el síndrome de Estocolmo. Tenemos casos donde realmente se nos han dado. Ojo, casos en Venezuela. El síndrome de Estocolmo, ustedes no saben, la alucinación a la palabra, pues nace en Estocolmo, pero en Venezuela hemos tenido casos reales de esta situación y casos donde hubo un secuestro de 1 año y medio de la víctima en cautiverio. Este secuestro se registró en la ciudad de Caracas, mientras que la División contra Extorsión y Secuestro hacía todas las investigaciones pertinentes para dar con el paradero de la mujer. Un domingo en la mañana, los funcionarios que se encontraban de guardia en la División Nacional contra Extorsión y Secuestro, ubicada en el piso 8 de Parque Carabobo, recibieron la llamada telefónica del parte del padre de Anita Capuzzo, donde les indicó: vengan a mi casa que tengo a mi hija con el secuestrador. La comisión se trasladó hasta el lugar y efectivamente lo que sucedió, Anita llegó a convencer al cuidador para que la liberara, la llevara hasta su casa y que ella le prometía darle el dinero que su padre tenía reunido. El padre agradeció al hombre por ayudar a su hija y en un descuido junto a otra de sus hijas lo amordazaron y llamaron a la policía. La actuación policial juega un papel importante cuando se presentan este tipo de hechos donde la vida de una persona está en riesgo. Hoy en día, la Brigada de Acciones Especiales del Cuerpo Técnico de Policía Judicial está preparada. Tenemos casos ya donde se han implementado, está preparada en el sentido de qué hacer, cómo actuar, cómo debe de dirigirse un caso en concreto. Si se trata, por poner un ejemplo, de una situación de rehén, tienen que actuar los expertos en negociaciones de rehenes, bien sea por parte del CICPC o por parte del SEBIN. No hay más personas especializadas en este ramo. Es importante saber que ante esta situación se debe acudir a los cuerpos policiales competentes y denunciar para poder contar con expertos en la materia y pueden ayudar a que la víctima o las víctimas salgan ilesas de esta situación. En primer lugar, si el caso no fue denunciado ante alguno de los órganos competentes, olvídese de recibir algún tipo de apoyo de los cuerpos policiales. En segundo lugar, si aún habiendo sido denunciado el hecho, al momento de llevar a cabo el pago para la liberación de la víctima,
no alertó, no colocó, no puso en conocimiento a las autoridades que se iba a llevar ese pago, una vez que la víctima esté liberada, después que se haya efectuado el pago, de igual manera, olvídese de contar con el apoyo de los cuerpos policiales. Al momento de rendir declaración sobre lo sucedido, aporte toda la información que posea, no se reserve nada. El punto 3 viene unido al punto 4. Haga referencia a cualquier detalle, por insignificante que le parezca, lo que para usted no tiene importancia, para los investigadores puede ser la clave para la resolución del caso. Pasar por este tipo de hechos requiere del apoyo de especialistas, quienes son los encargados de orientar y brindar las herramientas para sobrellevar la situación. Luego de ser liberado un secuestrado, incorpórese lo antes posible a sus labores diarias. Ello le ayudará a superar los miedos y los traumas por el caso vivido. Y por último, es poco común que una persona sea secuestrada 2 veces o algún otro miembro de la familia, a menos que en el primer caso se haya llevado a cabo el pago del rescate sin alertar a los cuerpos policiales. El robo ha sido uno de los delitos que con mayor frecuencia se produce en el país. La delincuencia va estudiando las situaciones y se reinventa para poder delinquir. El robo en el transporte público sin duda ha aumentado progresivamente, exponiendo la vida de quienes diariamente utilizan este medio para transportarse. El tema de los delitos que se cometen en el transporte público siempre ha sido una situación que ha estado presente en la ciudadanía, motivado a la oportunidad que ven los delincuentes en un momento en aprovecharse de ciertas pertenencias de las personas que utilizan el sistema de transporte público. En muchas ocasiones este tipo de delitos no es denunciado, por lo que no forma parte de las estadísticas. Este tipo de delitos primordialmente sean denunciados, porque así los organismos de seguridad podrían o pueden, mejor dicho, establecer operativos y estrategias desde el punto de vista policial de la incidencia de cómo se suceden estos delitos. Lamentablemente, en el momento que yo estuve activo, por decirlo de alguna manera, en la función policial como tal, este tipo de delitos no eran denunciados y solamente llegaban a conocimiento de la autoridad cuando sucedía un hecho lamentablemente, cuando los pasajeros o algunos de los pasajeros intentaban no ser víctimas o persuadir al delincuente del robo, y se suscitaba una pelea y los delincuentes accionaban sus armas y lograban en el peor de los casos herir y causar la muerte incluso a varios pasajeros. De esta manera es que este tipo de delito es conocido por los efectivos policiales. La falta de colaboración por parte de las víctimas hace que este hecho no sea tomado en cuenta. De lo contrario, muchas veces, como sucedía, luego de cometer este delito en una unidad de transporte público, al llegar al sitio donde ellas iban, las personas simplemente se bajaban del vehículo, del autobús y no colocaban la denuncia. E incluso los transportistas no colocaban la denuncia de eso, porque incluso como se podía entender que en algunos casos los transportistas o el que transportaba y el recolector de alguna manera conocían quién eran los delincuentes y tal vez por temor en algún momento no los denunciaban. En muchas oportunidades, los pasajeros afirman que los delincuentes no despojan de sus pertenencias al conductor ni al colector, lo que genera dudas en las víctimas. Se han hecho diferentes estrategias policiales para que se conozca la incidencia del delito en el transporte público, para poder organizar las estrategias policiales y combatir este delito.
Entre las medidas de seguridad que se deben tomar en cuenta al momento de utilizar el transporte público están evitar el uso del teléfono celular en la mano y los audífonos puestos. Tomar el transporte público en las paradas que están debidamente autorizadas, abordar el transporte cuando esté completo, no abordarlo en el medio de la vía, no dormirse dentro del transporte público y otras medidas como no ser ostentoso en cuanto a los objetos que porta, que no sean de gran valor, no cargar el durante, es al momento de que ocurre el delito, procurar no hacer ningún tipo de resistencia y tratar de que ese momento sea lo más rápido posible para el delincuente salga del sitio donde se encuentra y quede resguardada la vida de todas las personas que están en ese transporte. Entonces, el durante es cuando se comete el delito, que tiene que buscar la manera de que sea lo más pronto posible, lo más rápido, que suceda lo más rápido, no poner resistencia y que el delincuente pueda huir. De igual manera es importante que tomemos previsiones al momento de estar en alguna calle o avenida, ya que estamos expuestos ante esta situación. No ser ostentoso, el tema de caminar, siempre procurar que sea en compañía, no ir a sitios desolados, no salir a sitios muy oscuros. O sea, en realidad es cuestión de sentido común, de saber y de tener la prevención de no propiciar lugares y eventos que sean oportunos para que el delincuente pueda cometer su delito. Y al momento de que ocurra, tratar de que sea lo más expedito y que ese evento culmine y el delincuente pueda irse. Y obviamente la parte final, que siempre es la denuncia. Hay que denunciarlo, porque si no, eso pasa a ser lo que es conocido como la cifra negra, que son los delitos que se cometen y no se denuncian. Y si no se denuncian, la autoridad no tiene el conocimiento real del evento, de las circunstancias, características, hora, fecha en que se cometen, para poder, repito, establecer las verdaderas estrategias policiales y lograr la disminución de todo esto del mundo. De esta manera hemos llegado al final del programa por el día de hoy, siempre agradeciendo su fiel sintonía. No bajemos la guardia. Recuerden que debemos continuar con las medidas de bioseguridad para evitar el contagio del COVID-19. El uso del tapabocas, el lavado constante de manos y el distanciamiento social es primordial para combatir esta terrible pandemia. Les recuerdo la cuenta de Instagram del programa para que nos hagan llegar sus comentarios. @RostrosDLC y nuestra etiqueta cada martes, RostrosDLC. Mi cuenta en Twitter, Angélica Report, y en Instagram, Angélica Reporter. La mía en Twitter es @DavisRamírez y en Instagram, @SoyDavisRamírez. La cita es el próximo martes cuando nuevamente nos sentemos frente a frente con los rostros del crimen. Paisajes hermosos donde se sustenta el crimen. Hermanos se atacan entre sí con proyectiles. Tensión en la situación, se sobrevive dando mucho más de lo poco que recibes. Mueren jóvenes, su madre llora. Plegarias no callan el cantar de la flor. Y las generaciones se pierden con el paso de las horas. Y ahora, unos son presas y otros devoran. Calles de sorpresas como la caja de Pandora, donde mantengo la esperanza a pesar del diluvio. Y la superación y el estudio como refugio. Sigo caminando en estos suelos sin que me detenga el miedo. Mis palabras son reflejos, entiendo lo que siente el pueblo porque soy parte de ello. No importa color ni pensamiento, es el mismo espejo. Voceros de los que quedan, también de aquellos que partieron. Unidad es lo que quiero, espero. Yeah. Subjetivo quien produce. Proverso, Valeria Áñez.